y muestreo por atributos. Pero vamos a lo que es el muestreo, ¿verdad? El muestreo es una parte representativa del total de un lote. Un fragmento, ¿verdad? De la muestra. Y esta muestra nos va a dar una idea o una imagen, vamos a llamarlo así, de lo que es la población. La muestra es un reflejo. Así que nosotros, en primera instancia, tenemos que identificar una población para luego extraer una muestra de él. Cuando hablamos de muestreo de inspección, primero hay que sacar esa muestra. Muy bien, ustedes lo han visto eso quizás en estadística, que es una muestra, qué características tiene que ver, qué tiene que tener una muestra. Tiene que ser representativa, pues, a la población. Como vuelvo a decir, esto me tiene que dar un indicio o ya un estado o un panorama de toda la población. Un muestreado en otras oportunidades. Sí, es más, cuando se hacen las encuestas se hace una pequeña muestra. Si ustedes han hecho un pequeño estudio de mercado, también han tenido que obtener una muestra para validar si ese mercado pues, que están enfocándose en ciertos tipos de personas o de clientes, han tenido que sacar una muestra representativa. Bueno, en fin, bien, tenemos que muestrear, eso es algo que tenemos que hacer. ¿Pero por qué? ¿Y ustedes conocen el Codex Alimentarius? ¿Lo conocen? ¿Han escuchado de ellos o de él? ¿Han escuchado? Eso me gustaría saber. Sí, profe, los profesores no lo mencionan. Ya, coméntame, ¿qué sabes del Codex? Son como estándares, creo, medidas para los alimentos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Son normas, dice Erika. Como normas o leyes que se debe de seguir en un procedimiento de un producto, algo así, para poder transformar. Ah, muy bien, son normas o leyes. Y la cuestión es de que códex en inglés, códex es, bueno, es que es código, ¿verdad? En inglés, pero que estoy hablando, disculparán, en griego o en latín, creo. Codex alimentarius, o sea, es un código de alimentos. Y si es una guía, es una recopilación donde te indican absolutamente todos los alimentos, lo que concierne los alimentos. Cuando vean códex es algo en cualquier contexto ya involucra como una guía. Y una guía indica información completa, ¿verdad? Una guía telefónica que creo que de repente ustedes no han conocido, pero bueno, una guía telefónica está toda la información de las personas que tienen teléfono en este caso de alguna agencia telefónica. Tiene que estar detallado. Entonces el Códex Alimentarios, eso es lo que tiene. ¿Por qué les comento esto? Porque, y el códex no es solamente para acá Perú, es a nivel internacional, mundial. Entiendan de que es algo grande, es algo significativo, el códex. Por lo tanto, miren, si el códex nos dice de que se debe muestrear y nos indica por qué se tiene que muestrear, debe significar algo, ¿verdad? ¿Y qué significa? Bueno, que el códex nos indica de que la finalidad del muestreo es garantizar que ¿qué garantizamos? Bueno, el uso de los procedimientos justos y válidos durante el análisis de los alimentos y comprobar una determinada característica propuesta del mismo documento sobre un producto. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir de que cuando uno muestra para comprobar algo, ¿verdad? Para comprobar que se cumple con ciertas características, como dice acá. Características, ya sea peso,
ya sea pH, ya sea estabilidad general. Entonces, para esto se debe muestrear. Así es. ¿No? Indica el códex. Y para muestrear tenemos que tener algo en claro. Existen planes de muestreo y los podemos clasificar de dos maneras. Bueno, un plan de por sí es un procedimiento donde nos permite seleccionar las tomas de muestras. Y puede ser de dos formas. Puede ser cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa por variables y cualitativa por atributos. Acá, como podemos ver, tenemos estas dos variables. Cuantitativa vendría a ser el peso de estos peces, pescados. Y cualitativa sus atributos. Puede ser su color, algo que no se pueda medir. Su apariencia, su olor. Entonces, de estas dos formas uno puede realizar el muestreo. Y muy bien, ¿en función a qué los realizamos? En función a esto. Uno, por sus características químicas y físicas y por sus características microbiológicas. Cuando uno muestrea, estos son normalmente los aspectos donde se realiza, los planos a los que tienen que realizar el muestreo de alimentos. ¿Con qué fin? Entonces, si realizamos para el muestreo con fines de analizar sus propiedades o sus características físico-químicas, podemos tomar las muestras a granel y aplicar un plan de muestreo por variables. Es decir, quizás en esta tendremos que medir el peso, tendremos que medir el pH, la viscosidad, la acidez, etc. Y si medimos de repente en función de artículos o unidades, podemos medir un muestreo por atributos. Su color y básicamente su olor o características que puedan decirnos en estos casos si un producto va o no va, se acepta o se rechaza. Eso es lo que significa un muestreo por atributos. Mientras que en la microbiología todos son muestreos por atributos. ¿Por qué? Porque no hay un punto medio en un muestreo por atributos. En un muestreo por atributos es o no es. Así de simple. Como los exámenes, apruebas o desapruebas. No hay medio apruebas ni medio desapruebas. Cuando acabe el semestre, van a haber aprobados y desaprobados. No hay punto medio. Entonces, acá también es así. Y miren, y fíjense que también que las características microbiológicas, cuando queremos evaluar por atributos, estén en función a la gravedad o al peligro que pueda significar alguno de estos microorganismos presentes en alimentos. Y precisamente por eso tú no puedes decir, este microorganismo como que puede ser que haga daño, como que no, mejor ahí lo dejamos en una parte intermedia. No, porque ya les he comentado que uno cuando consume un alimento, no, al menos cuando uno lo compra, no piensa que se va a intoxicar. Y vuelvo a decir, la inocuidad no se cuestiona, no es negociable. ¿Ya? No negociamos con la inocuidad. Así es. Y bueno, cuando uno realiza estos muestreos, hay que tener ciertas actitudes, cosas que quizás ya están intrínsecas, pero es necesario también comentar y quizás recalcarles. Por ejemplo,
esta imagen, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de tomar una muestra? Los cuidados para no contaminar el producto. Bien, los cuidados. ¿Algo más? A ver. La Los vestimenta y instrumentos. ropa adecuada con Muy bien, Mayer. A ver, Fiorella, ¿qué dijiste? El instrumento también que se va a utilizar. El, Bueno, el muy bien. utensilio que tiene en la mano. Muy bien. Y acá, ¿qué más nos dijo acá su compañera Mel? Las EPPs. Exacto, muy bien. Sí, básicamente es eso. Bueno, el cuchillo también tiene que estar limpio, pero son las EPPs y la indumentaria. Pero no solamente son las EPPs, sino que involucre que esto, que esté en un grado de limpieza, de higiene pertinente, pues, y definitivamente que la persona sea una persona que tenga la competencia que el inspector, porque quien hace la inspección es un inspector. Tiene que tener la habilidad y la destreza para hacerlo. Porque no sé, de repente si no tiene esa habilidad, si no sabe, de repente no, si no va a realizar una toma de muestras incorrecto, lo que llevaría a un resultado erróneo. Es lo que ocurre. Entonces, bueno, mantener la competencia, en este caso debe ser una persona capaz y mantener en este caso la higiene personal, que creo que ya ustedes ya se les habrán repetido reiteradas veces el tema de las BPMs, ¿verdad? Pero les comento que las BPMs no solamente es mantener una higiene, sino también es el comportamiento que tengan. Es importante eso de ahí también. Y aunque puede parecer juegos, perdón, juego no, sino que puede parecer gracioso decir el comportamiento porque a veces uno no supondría ciertas actitudes, créanme que sí se ha visto. Se sorprenderían de las cosas que uno ve a veces en planta. Bien, segundo, como segundo punto que debemos tener en cuenta es tener un plan, ¿verdad? Hacer un plan. ¿Y qué involucra tener un plan? A ver, quien ha planeado algo debe tener en cuenta qué se considera en un plan. ¿Qué se considera en un plan? ¿O nunca han planeado nada? Así nomás, una pregunta pequeña. ¿No planean aprobar mi curso? ¿Que van a aprobar solamente? Y si no tienen un plan para eso, significa de que van a esperar así, que mágicamente les apruebe. No tener un plan es crítico. Cuando no planeas algo, se te escapa de tus posibilidades, eso sorprende. Puede ser una sorpresa agradable como que una sorpresa no agradable. Pero, y posiblemente después de que ya ocurrió algo que no planeaste, ya lo hayas superado, de repente no sea crítico, pero ya es algo que no planeaste. Te agarró desprevenido. ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos. El punto es el siguiente. Se tiene que armar un plan. Y dentro de lo que tiene un plan, es- lo que tiene que tener son objetivos. Y conocer.
conocer en este caso los puntos del muestreo, de repente temperaturas, etcétera, técnicas, todo lo que involucra realizar un muestreo antes de ejecutarlo. Esto se llama ser proactivo, estar antes de que ocurra una reacción. Para eso. Puede ser de que sin planear las cosas te salga de acuerdo lo que tú quieras. Y no digo que con esto no tenga que planear su vida, ¿no? Puedes vivir así, sin ningún plan. Sin embargo, cuando hablamos de dentro de un proceso productivo, especialmente de control de calidad, no podemos dejar nada al azar. Acá las cosas no suceden al azar. Y no pueden existir excusas para algo. Entonces, de todas maneras, por eso se hace una planeación previa. Y que siempre tenga a bien esto, planeen sus cosas. No es complicado, pero también planeen cosas que sean cuantificables o en este caso que estén dentro de su alcance. Por eso, la planeación se hace teniendo todo lo referente a lo que implica el muestreo en sí. El siguiente punto. Miren la imagen y dice acá, escoge tu arma. Acá dice, choose your weapon. ¿A qué punto se refiere este? ¿O a qué punto creen que me refiero yo que se debe considerar en la toma de muestra? ¿Mm? ¿Qué cosas además debemos considerar? ¿Mm? El instrumento que vas a realizar tu muestra, porque para cada producto necesitas un determinado instrumento para que puedas medir o calificar a este producto. Muy bien, Mayerly, correcto. Exactamente. El instrumento. El instrumento. O también llamados materiales y herramientas. Algo que me dijo mi jefa, y siempre me voy a recordar esto, es de que nunca se debe suponer. Es decir, si ustedes van a realizar un análisis, digamos, se van a otro lugar, se los contratan como inspectores, no van a pensar de que a donde van a ir les van a dar los instrumentos, no. Tienen que ir preparados. No, yo supuse de que me darían, no. De que me darían almuerzo, así que no llevé plata. No, pues, no se puede hacer eso. En el área de calidad no se supone para nada, no se asume, no se infiere. Son palabras que no entran ahí. Igual que en mi curso, tampoco se asume, se infiere, se cree, no. Por eso yo dejo las cosas claras. Yo especifico. Entonces ahí no existe lo que uno asume. De igual manera acá. No podemos asumir eso, por lo tanto, debemos siempre cargar o se debe tener los materiales necesarios, ya sea como dijo su compañera, instrumentos, herramientas, bolsas de ser necesario, incluso EPPs. ¿Y qué pasa si llevas tu mascarilla y se te rompe? No sé si a ustedes les pasa esto, pero ahora con el tema de la pandemia, no sé si ustedes llevan mascarillas de repuesto. ¿Mm? Si no, deberían considerarlo. ¿Qué pasa si un día están en la calle y empieza a llover? La mascarilla una vez que se moja ya no sirve. ¿Mm? Todo eso de ahí es algo que es una cosa de prevención, ¿verdad? De estar precavido. Entonces siempre hay que tener en cuenta
también. Y esto lleva ya completamente al complemento de la primera parte de la higiene de la persona, que es el comportamiento de la persona misma. Y por ejemplo, estas personas tuvieran el barbijo hacia abajo, podrían ellos toser o estornudar y contaminar la muestra, y por lo tanto los análisis pueden salir equivocados. ¿Y qué involucra un análisis equivocado? Bueno, de que quizás el, el, el producto que tú estás evaluando, quizás está malo, pero ya con lo que tú estornudaste, lo hiciste ver bueno, por decirlo así, o viceversa. Ya no está claro, ya no indica la verdadera naturaleza del producto. Por eso es que las personas que realizan este tipo de muestreo tienen que tener la asepsia pertinente, es decir, la limpieza, el cuidado con las muestras. Y este es otro punto que se tiene que tener en cuenta, que hay que tomar nota de lo que estamos haciendo. Este es un ejemplo, pero la información que debe estar anotada tiene que ayudar a identificar la muestra. No necesariamente tiene que ir eso. Como les hablaba, en trazabilidad hay que considerar los datos, perdón, pertinentes para poder, en este caso, llevarlo a cabo para que nos ayude a identificar. En este caso, estos son algunos ejemplos. Muy bien, entonces, ya hemos visto que hay varias pautas que hay que tener en cuenta cuando uno hace un muestreo, que uno lo hace en función a que uno lo hace en función a una determinada característica que quiere comprobar o verificar. Pero ahora ya pasando a otro plano de este tipo de análisis que se hace, ¿por qué muestreamos? ¿Por qué muestreamos? ¿Por qué se realiza esto? Y dentro del proceso, porque estamos en los alimentos, en el rubro alimentario, dentro del proceso de compra, adquisición y consumo de producción y consumo de alimentos, ¿quiénes son los participantes? ¿Quiénes están acá involucrados? En primer lugar, tenemos los productores y los elaboradores. Ellos están involucrados. ¿Quién más está involucrado? A ver, ¿quién me responde? ¿Quién más? Proveedores. Los proveedores, muy bien, están dentro de los productores y los elaboradores. ¿Quién más? Los compradores. Los compradores. Dicho de otra manera, los consumidores. Muy bien. Están involucrados en este proceso. Mm, Los trabajadores, Muy bien, los trabajadores están dentro de los productores y elaboradores. Les comento otra vez. Dentro del proceso productivo de los alimentos, tanto de la producción, perdón, de distribución, consumo, todo eso, ¿quiénes están involucrados? Ya tenemos que los productores y los consumidores. ¿Hay alguien más? ¿Quién más está ahí? ¿Quién vela? ¿Quién está ahí inmiscuido? los organismos. Exacto, los organismos. Dicho de otra manera, el gobierno también. Ellos están metidos ahí también. Tienen que estar. Tenemos un respaldo. En caso algo nos ocurra, está la DIGESA, está Sanipes, está la SENASA. Y hay algo más.
Hay algo más. Muy bien, ya tenemos quién lo produce, ya tenemos quién lo consume, ya tenemos quién quién vela por ello. Pero hay algo más. Y responde a esta pregunta, o esta cuestión. Si se supone de que el gobierno está, en este caso, las entidades gubernamentales o están, en este caso, velando, ¿cómo podrían velar algo si no tienen en cuenta qué es lo que se tiene que velar? ¿Qué es lo que se tiene que cuidar? ¿Qué es lo que se tiene que controlar? ¿Quién le dice o qué debe hacer? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabe? Y en ese punto nos encontramos con las legislaciones y las reglamentaciones, porque ellas indican. Vemos de que dentro del proceso productivo y final de los alimentos están implicadas estas personas, estas entidades. Y esto nos tiene que hacer reflexionar lo siguiente. ¿Qué tan importante tiene que ser algo para involucrar a tantas entidades? Porque, vuelvo a decir, hablamos de inocuidad. Si bien los productores y elaboradores están en responsabilidad de garantizar la inocuidad y por ende también la calidad, también obviamente va a caer esa responsabilidad en el gobierno, en las entidades estatales y en las normativas. Porque es algo de que, vuelvo a decir, con la inocuidad uno no puede negociar, no puede decir, no es algo, oye, te vendo estos mangos y inocuos, se supone de que tienen que estar así, se supone que no están envenenados o descompuestos. Eso es intrínseco. Y para ello, en este caso, los productores y elaboradores tienen que garantizar esa inocuidad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto de acá? Porque si es que un producto no cumple con los requisitos que uno como entidad o como normativa están estipulados, se estipula, perdón, pues pues se va a rechazar el producto, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, está bien, yo voy a comprobar que todos mis productos que yo venda pasen por un proceso de control de calidad, pero después yo tengo que inspeccionarlos, porque ese es el tema de la inspección. Y en todo caso, para garantizar esto, voy a inspeccionar toda mi producción, todas mis unidades productivas. ¿Por qué entonces, si eso es lo que se tiene que hacer, por qué nos inspecciona todo, díganme? ¿Por qué no inspeccionamos todo un lote completito? Es mucho, profe. Es mucho. Contrato a más gente, no hay problema. Más gasto. Ajá, muy bien. Exacto, hay más gasto, pero ¿hay algo más también? Tiene que ver con el gasto, definitivamente. ¿Han escuchado el término el tiempo es dinero? Pues una inspección toma tiempo. Imagínense inspeccionar todo un lote. Por eso es de que para esto, para de todas maneras garantizar que el producto sea inocuo y no termine siendo rechazado o denunciado, se utilizan herramientas como la inspección y el muestreo, que nos dan ya, vuelvo a decir, un panorama.
Ahora, la inspección, vamos a utilizarla para verificar si se está cumpliendo con los requisitos establecidos, ya sea de control de calidad o inocuidad. Y una vez que acabe la inspección, trae como consecuencia, entonces, muy bien, si tu producto ya está conforme, se libera al mercado, se distribuye al mercado. ¿Y qué involucra la liberación del producto? Pues involucra que ha cumplido, que en todas sus etapas es la parte final, está cumpliendo con todos los parámetros de control de calidad, desde materia prima, los insumos, los envases, sus tratamientos térmicos, sus procesos de conservación, su transporte, todo está en orden. Entonces se libera el producto al mercado. Es como decir ustedes se están formando ahorita como profesionales técnicos, se supone de que se les va a liberar el mercado laboral cuando ya tengan su título. Ya están listos y preparados. Porque si bien ahorita pueden estar trabajando, ante los ojos del Estado, ustedes todavía no están con esto. El Estado no puede avalarles y decirles que ellos son profesionales técnicos. A eso voy. Entonces, para ello hay una secuencia de exámenes, de estudios que tienen que realizar e ir aprobando. Igual manera. Entonces acá se libera el producto. Y ahora, durante la inspección, como ya les comenté al comienzo de la sesión, se extrae una muestra, ¿verdad? Fragmento. Fragmento. Pero, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo se debe hacer esto? ¿Cómo se debe hacer una inspección? Los procedimientos existen para ello. ¿Y qué es un procedimiento? ¿Han hecho, han escuchado, han seguido, han leído un procedimiento? Un procedimiento. No creo que sea un término nuevo. Se podría decir que son etapas que se van cumpliendo de paso a paso. Muy bien. Etapas. A ver. Podría, pasos que debemos seguir para llegar a realizar un producto o cualquier otro tipo de trabajo. Muy bien, Lisette. Son pasos, como tú has comentado. Son pasos, no solamente para hacer un producto, sino es una secuencia de órdenes también. Nos indican cómo se debe hacer. A veces se aplica el término know-how, que quizás de repente, si lo han escuchado, bueno, ahora y si no, no hay problema, que significa cómo hacer. También son procedimientos. Los procedimientos nos van a indicar todo, absolutamente todo lo que debemos hacer, incluso lo que no debemos hacer. Nosotros tenemos que seguir el procedimiento. ¿Quién lo establece? Puede ser una normativa, puede ser la empresa, pero es la forma en la cual uno hace estas inspecciones. Tienes que ir uniformado de tal manera, presentarte a tal hora, hacer esto, seguir esa secuencia. Por eso es que les digo que es muy importante saber seguir una orden. Y no significa esto de que tienes que estar en una posición inferior a tu jefe ni nada. No, eso es parte de la jerarquía. No tiene nada de malo. Uno está así, estoy en la jerarquía. Se toca trabajar con un jefe. Seguir una orden significa poder leer algo, entenderlo
escuchar algo y entenderlo. Eso es lo que significa los procedimientos. Leer en este caso, entenderlo y ejecutarlo. Pero finalizado ya sabemos el procedimiento, ya sabemos cómo realizar la inspección. Y finalizada la inspección, tenemos que dar el resultado de la misma. Y esto es la conformidad. La conformidad, en palabras sencillas, es eso, no es pasa, no pasa, procede, no procede. Solo dos opciones hay. Vuelvo a decir, no hay una tercera acá. Así. Y la evaluación de la conformidad se hace por medio de observación o por un dictamen. Después de obtener los resultados, observamos y o si no, deliberamos, que un dictamen vendría a ser una especie de juicio de decir sí o no. Y también, de ser necesario, aplicamos medición. Empezamos a utilizar herramientas o instrumentos de medición para comprobar o verificar si se está cumpliendo o no con las especificaciones establecidas. Comparación con patrones. Esto significa tener ya un patrón el cual cumple, si está cumpliendo, y lo voy a comprobar con lo que estoy midiendo. Esto se ve bastante también en lo que es calibraciones de equipos e instrumentos, porque utilizamos a veces un instrumento patrón. Entonces, de igual manera acá también lo comprobamos. Y también por ensayo o por prueba. Empezamos a realizar las pruebas en ese momento para determinar si el proceso de inspección es conforme con los productos o inconforme. Los resultados de la inspección van a depender de qué? De las mediciones. Es decir, los equipos, y por lo tanto tienen que estar estos mismos calibrados. Pues. Grábenselo bien en sus cabecitas, un equipo tiene que estar calibrado siempre. En empresas grandes de por sí van a encontrarlo calibrado o deberían tenerlo calibrados. Es más, dentro del plan HACCP y dentro de las BPMs involucran un control de verificación y de calibración. Es tan importante porque si estás controlando algo, tu equipo tiene que estar calibrado, porque si te da una lectura errónea o incorrecta, pues tus datos están mal. Vuelvo a decir, no puedes asumir o suponer de que tu equipo siempre se va a mantener calibrado. En algún momento se va a malograr, se le va a bajar la batería, se va a desgastar. Los segundos son los ensayos, que tienen que ver con las normativas, las metodologías, lo que nos indica el procedimiento. Y lo tercero son las observaciones que utiliza el inspector entrenado. Así es. Para ello vamos a utilizar, y todo esto lo que se ha hablado de la inspección por atributos, va a estar, para ello vamos a utilizar la norma ISO 28591. Ahora, yo creo que ustedes ya habrán escuchado del Decreto Supremo 007-98. En algún momento, ¿lo han escuchado? ¿No les suena? Si no les suena, no hay problema. Pero este decreto, que es del año 98, es el más antiguo de todos los que tienen que ver con inocuidad, al menos con los que tienen que ver con alimentación y cuidado de la inocuidad en el Perú. Y se estableció en el año 98, porque justamente en ese año, en ese año 98-97, todos los estándares de calidad e inocuidad se establecieron en diferentes países.
Y a partir de ahí empezaron a surgir varias normativas. Una de ellas es esta norma técnica peruana, la ISO 28599, que se refiere a expresión por atributos. Y los atributos, ¿qué son? Son características propias de un alimento. Por ejemplo, ¿qué atributos tenemos acá en estos dos alimentos? A ver, indiquen, ¿qué atributos hay? Color. Muy bien. ¿Qué más? Buen aspecto. Buen aspecto. ¿Eso nomás? ¿Qué más? Tiene que haber más. Sabor, muy bien. Sabor, obviamente. Ah, ya. Textura, Textura, Color. muy bien. Color, Color también. ¿Qué más? calidad, Limpieza. Calidad. Calidad es muy global, ¿ah? Limpieza. ¿Cómo? Limpieza. Limpieza, bueno. Sí, por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más pueden El medir ahí? tamaño. Ajá, correcto, el Tamaño. tamaño. Ahora, tal vez podría ser el peso, claro que sí. Peso también es un atributo. forma, Forma. Así es. Muy bien, textura, como dice su compañera, y color también, como dice su compañera acá en el chat. Sí, es cierto, es todo lo que podamos en este caso observar y medir. Medir y perdón, observar y determinar en este caso. Entonces, una inspección por atributos, sencillamente vamos a calificar todo lo que han comentado, si es conforme o no conforme, con un requisito especificado. Es decir, evalúan en este caso el color de este embutido. ¿Es conforme o no conforme? ¿Es conforme? Procede. O sea, perdón, se acepta. No es conforme, se rechaza. Este queso, el color, ¿es conforme o no es conforme? Sí es conforme. Entonces, algo así de sencillo es. Este es el muestreo por inspección por atributos. Bueno, eso es todo lo que se refiere, al menos a esta sesión teórica.